Buenos días, joven. Hola, profe. ¿Qué ha hecho? ¿Trabajos? ¿Trabajos? Sí, solo trabajo. Bueno, lo importante es que esté ganando. Uy, Que por ahí vi que quedó con hago? algunos pendientes. ¿Ah? ¿Eh? Bien, buenos días a los demás. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias. Dos, cuatro, seis, ocho, 10, 11, 12, 13. Bien, les invitamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Amado y Señor, te damos gracias en este día por las bendiciones que nos has concedido, porque acompañas a cada uno de los jóvenes en sus vidas, en sus procesos académicos. Queremos, Señor, que les sigas bendiciendo, que les sigas acompañando. Queremos, oh Dios, que puedas seguir guardando a cada una de las familias representadas por ellos, sus seres queridos, que tú les guardes. Y queremos, oh Dios, que proveas tu protección para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Entonces tenemos wow, 4, 6, 8, 12, 15. Bien, falta 1. Dos, ¿no? Ah, sí, porque son 17, faltan 2. Vamos a ver si llegarán en el camino. Bueno, tenemos nuestro ingreso. Y aquí se muestran pues las novedades. Veamos a ver cuántos ya entregaron el trabajo. 14 entregaron, 3 no han entregado. Y pues el de ahora, que ya está asignado al 23 de julio, pues todavía nadie ha entregado porque apenas estamos llegando. Vamos bien por ahí. ¿Quién no lo han entregado, profe? Buena pregunta.
Vamos a ver quiénes entregaron y si entregaron bien. Hagamos ese ejercicio aquí de revisión. Usted si le da en la misma pestañita que yo le di, no le va a salir esto, le va a salir la lista de sus trabajos y le va a decir si todavía no entregó. Entonces entregaron todas estas personas. Todas estas personas entregaron bien. Por aquí vemos portadas. Hay unos que entregaron en PDF, otros en Word. Y aquí hay uno que entregó en blanco. Vean. Y aquí hay otro que también entregó en blanco. Y aquí hay otro que entregó en blanco. Una profesora, hágame el favor. Llevan 0. Y los demás sí se ve. Ahora aquí, entregó tarde, entregó tarde. Pero si usted estaba en grupo con otro compañero, no tiene que realizar la entrega. Por lo tanto, yo le asignaré un 0. Pues yo, como usted el periodo pasado me dijo que lo entregara, yo lo dejé ahí, solo en el comentario le puse que lo entregó Sharon y ya. Por eso entonces debería estar dentro de los 3 que no entregaron, es decir, por aquí al otro lado. Aquí dentro de estos 3 que no entregaron deberían estar. Esperamos que estos que no entregaron pues tengan allá sus compañeros que digan que sí están en ese. No como pasó en otro grado que estaban en grupo, el que hizo la entrega no los anotó y los otros creyeron que sí los habían anotado, que sí estaban, pero como no trabajaron nada, no habían hecho nada, querían ser zánganos, entonces pues se confiaron y el amigo aplicó bien la justicia y los dejó por fuera, así que perdieron. En estos días de pandemia, pues hay que también colar los zánganos. Porque son otra plaga que se suele extender en el mundo. Terminan comprando títulos por ahí. Muy bien, la actividad de esta mañana entonces nos dice que es un taller acerca del rastreo de la lucha indígena en Colombia. El que hicimos tenía que ver con la lucha de los grupos étnicos en América Latina. Ahora ya nos centraremos en el tema, pero en lo que tiene que ver con Colombia. Entonces, aquí vemos, se nos dice que tarea. ¿Profe, usted ya no vio eso que está ahí mostrando? ¿Y cómo lo estoy mostrando? Si No, sí, ya lo miré, es que no me cargó. nos dice que el taller de rastreo, rastreando la lucha indígena en Colombia. Les dice primero leer los documentos de las organizaciones protectoras de los pueblos indígenas y noticias del acontecer nacional relacionadas con los pueblos indígenas en Colombia. Esos son, pues entonces aquí tenemos el documento de la FILAC, el documento de ACNUR y el documento de el CRIC. Son las 3 organizaciones que están ahí. Y luego dice que hay que leer también noticias del acontecer nacional. Entonces allí hemos colocado esas noticias que tienen que ver entonces con la lucha de los pueblos indígenas en algunas regiones o en contexto nacional. Entonces hay de RCN, El Tiempo, esta es de Justicia Rural, esta es del Espectador y esta es de El Colombiano. Entonces hay de las diferentes regiones para que tratar de cubrir la problemática a nivel nacional. Haciendo revisión de ese material, entonces se nos dice que podemos pasar al segundo punto, que es redactar un ensayo acerca de la realidad de los pueblos indígenas en Colombia. A este ensayo debe aplicársele la norma APA y dice también que puede trabajarse en grupo de una persona, de 2 personas, de 3 personas, según le guste. Pero no 4, porque 4 ya es vagancia.
Pero una pregunta. Señor. ¿Esto qué? ¿Qué tan largo debe ser el ensayo y los participantes influyen en la calificación? Me refiero a que, por ejemplo, si son 3 participantes, va a ser más exigente la nota de calificarse, a diferencia de que sea uno. Pues a la hora de calificar un ensayo se califica igual, porque el ensayo tiene sus partes y tiene que tener su forma de redacción, y a usted le estoy dando ya todos los contenidos que debe leerse para redactarlo. O sea, se espera que independientemente si lo redacta uno, si lo redactan dos, si lo redactan tres, el producto ha de ser exactamente el mismo. No importa la redacción, no importa la cantidad, la exigencia, no, o sea, no importa la cantidad de estudiantes, si hay 3 y está bien redactado y si hay uno también está bien redactado, solo importa la redacción, ¿cierto? Pues el producto es el que interesa. Okay. Porque yo estoy pidiendo es un ensayo y yo voy a revisar ese ensayo, independientemente si lo hizo una persona, si lo hicieron 2 personas o si lo hicieron 3 personas. Ya ustedes son los que deciden si trabajan individual porque pues no le gusta trabajar, no le gusta, o porque ya conoce a sus compañeros y sabe que son algunos demasiado recostados. Entonces pues mejor trabajar solo que vivir peleando con alguien que no hace nada. ¿Para qué arrastrarlos? Entonces mejor trabajar solo, por eso está la opción. Pero si usted quiere trabajar, solo porque no tengo amigos. si usted se entiende con otra persona, ¿Qué cosita? si usted se entiende con otro compañero, con otra compañera, entonces pueden trabajar los dos, ahí está la opción. Pero si es un grupo de esos triadas, de ese trío que no son inseparables, pues ahí está la opción. Carlos, Entonces vamos a empezar a revisar el material en esta hora de clases, lo que vamos a hacer aquí, y ya entonces ustedes pues les queda es la redacción. Entonces ahora empecemos por revisar esos materiales para ir viendo qué es lo que vamos a escribir, bueno, qué es lo que ustedes van a escribir. Entonces aquí está el de la FILAC. ¿Qué es la FILAC? Es el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Y el título de este informe que ellos presentan el año anterior, 3 de abril de 2019, nos dice que en Colombia está la ancestral lucha de los pueblos indígenas en Colombia. Entonces, y se nos pone allí de portada ese informe una niña de una población indígena de Colombia, y aquí entonces están hace un recuento de varias problemáticas que tiene el país en relación con esa lucha de los pueblos indígenas. Entonces en la prensa latina durante los siglos los pueblos originarios de la multiculturalidad y la multietnia Colombia fueron despojados de sus territorios ancestrales. Es lo mismo que vimos en los otros países, ¿no? En el anterior informe que trabajaron, ustedes vieron que a los indios los habían sacado en Canadá, los habían sacado en Argentina, en Paraguay, y cada uno de ellos libró una batalla legal en los estrados judiciales para recuperar esos derechos. Entonces es lo que se nos está mencionando aquí. Pero se nos está diciendo que en Colombia pues ocurre el mismo fenómeno. A los indios, los colombianos de antaño, anteriores a nosotros, los despojaron de sus tierras, y ahora los indios pues libran también sus propias batallas en los estados judiciales colombianos para recuperar esos derechos. Entonces dice que en medio de esa amarga realidad, la movilización ha permitido a los nativos continuar extendiendo como pueblo con identidad y cultura, defendiendo sus territorios, autonomía y gobernabilidad propia. Entonces allí el informe continúa detallando algunos aspectos a lo largo de los últimos
años de lo que ha sido entonces este acontecer nacional. Vamos a pedirle a Sharon que por favor continúe la lectura. Señor, Por favor, continúe la lectura. profe, pero es que no le entiendo qué dijo. Que lea. Lea. Ah, es que se lo escuchaba entrecortado. ¿Dónde? ¿En la protesta? Sí. La protesta obligó al gobierno del expresidente Juan Manuel Santos a conversar con los manifestantes, de lo que se derivaron numerosos acuerdos. Justamente el incumplimiento de lo pactado en 2017 forma parte central del actual pliego de demandas de la nueva movilización que comenzó el pasado 10 de marzo en las comunidades del suroeste colombiano. La denominada Amiga por la Vida, la Paz, la Justicia y el Territorio exige el cumplimiento de más de 1.000 acuerdos pactados con el Estado en los últimos años. También reclama el cumplimiento de los acuerdos de paz negociados en La Habana, sobre todo en lo relativo a los puntos de la forma rural integral y el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Las protestas, que comenzaron con grandes bloques a la vía panamericana, el principal... ¿Con grandes qué? ¿Ah? ¿Con grandes qué? El principal enlace del suroccidente No, de Colombia. más atrás, vuelve a empezar el párrafo. Las protestas, que comenzaron con grandes bloqueos a la vía panamericana, el principal enlace del suroccidente de Colombia, llaman también la atención sobre la necesidad de que sean contempladas las necesidades de los pueblos indígenas en el Plan Nacional de Desarrollo que se debate en el Congreso. Bueno, esto que estamos leyendo, calculan... esto que leemos es del año 2019. Entonces, ese plan de desarrollo ya se debatió. Vemos que en estos días, esta semana justamente llegó a Bogotá una marcha de las poblaciones indígenas titulada La Marcha por la Dignidad y la Vida, y es justamente para reclamar lo mismo, porque en las manifestaciones del 2019 el gobierno de Duque le dijo sí, vamos a cumplir, vamos a hacer, pero en la realidad nada. ¿Continúe? ¿Llegó? Sí. Se calculan unos 20.000 movilizados de los pueblos nativos de los departamentos Cauca, Huila, Caldas, Valle del Cauca, Nariño, Chocó y Antioquia. La movilización es defendida como un mandato ancestral en defensa de la madre tierra. En las últimas 2 semanas, el Congreso Regional Indígena del Cauca, organización pionera del movimiento indígena en Latinoamérica, pidió la presencia en la convulsa reelección del presidente del país, Iván Duque. En su lugar, el mandatario colombiano designó una comisión presidida por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, quienes instalaron una mesa de diálogo con los representantes del CDIC y con los líderes de la MINC. A través de un comunicado del CDIC, fundado en 1971, calificó de crisis económica, política, social y humanitaria la situación de comunidades indígenas afrodescendientes y campesinas que viven en las regiones andinas y del Pacífico colombiano. También se refirió el RIC a la profundización de la represión a la oposición política, el despojo y el saqueo de nuestros recursos naturales. Giovanni Yala, profesor, creo que lo pasó. Giovanni Yala, vocero del CRIC, dijo que el gobierno está entregando nuestras tierras a los multinacionales para que
a las multinacionales para que tierra. Eso está como raro. El CRIC representa 115 cabildos y 80 resguardos de 8 pueblos indígenas del Cauca: Nasa, Páez, Guambiano, Yanaconas, Coconucos, Epiraras, Siapiraras, Totoroes, Inganos y Guanacos. La instancia de diálogo ha transcurrido con descuentos y acusaciones entre las FARC. El gobierno ha señalado que la minga está siendo financiada y usada por grupos armados ilegales y ha subrayado que los bloques viales protagonizados por los nativos han causado millonarias pérdidas económicas en la zona. La Organización Nacional Indígena de Colombia criticó por su parte la distorsión sobre la minga reflejada por algunos medios de prensa locales, sobre todo en la atribución que hace el financiamiento de la protesta por otros grupos. Lo único que buscan es deslegitimar a la lucha indígena milenaria en el país que nace y se desarrolla bajo la voluntad de los pueblos y resiste a través de nuestra labor de trabajo con la madre tierra, quien nos da provisiones para mantenernos en minga, dijo la ONU. Hasta ahí. A través de la... Entonces vemos en todos estos un enfrentamiento entre los manifestantes de estos cabildos a través del CRIG y el gobierno nacional, el actual gobierno, el gobierno del Duque. Entonces es lo que se nos narra aquí. Los indígenas reclaman que en los anteriores gobiernos les han hecho promesas que el Estado debió haberles cumplido, pero que a la realidad el Estado no ha cumplido, porque por lo menos lo que Duque aduce es que él no les ha prometido nada, por lo tanto no tendría que cumplirles nada. Pero lo que no he entendido el presidente Duque en muchos aspectos es que él no se representa a sí mismo, sino que representa al Estado colombiano, que cada 4 años está cambiando de quién los lidere y ya adquirió unos compromisos previos que debe cumplir. Ese es el gran problema que hay allí. Vamos entonces ahora con el informe de la ANUR. Y vamos a pedirle a Brady que por favor nos haga lectura de esta parte. ¿Todo? Sí, la que está allí. Luego le pedimos a otro que lea la otra parte. ¿Tengo que activar la cámara? ¿No? La lucha del pueblo indígena sicuani en Colombia por la pervivencia de su derecho ancestral al territorio. Para los indígenas sicuani, uno de los 87 pueblos indígenas reconocidos en el territorio colombiano, el desplazamiento sigue afectando igual que hace años a causa del conflicto armado. Han visto vulnerado su derecho ancestral a la tierra, sus tradiciones y costumbres, su lengua y hasta el deseo de regresar a su territorio. Muy bien, entonces aquí tenemos en este párrafo está concentrada toda la idea de lo que es el informe de ANUR. Se nos dice que los pueblos indígenas en Colombia siguen, a pesar de que ya la guerrilla de las FARC salió de muchos de esos territorios donde ellos tienen presencia, donde viven los pueblos indígenas, entonces siguen sufriendo de la violencia. Y entonces la pregunta es, ¿quién genera ese tipo de violencia en esos territorios? ¿Y por qué se genera si ya se firmaron unos acuerdos, si las FARC se desmovilizaron en esos territorios? Vamos a pedirle a Laura Ortiz que continúe la lectura, por favor. Mapiripán, Colombia, desde 19 de 2017. Aunque en el pasado los sicuaníes se caracterizaron por una historia de nomadismo en la región de la Orinoquía, hoy, a causa de procesos forzados de sedentarización, sus 23.000 miembros viven en los departamentos de Vichada, Guainía, Meta, Casanare y Arauca, en Colombia y en otras regiones de Venezuela. En el asentamiento Chaparral,
municipio de Mapiripán, Meta, habita una pequeña comunidad sicuaní conformada por 104 indígenas. 11 horas en transporte terrestre desde Villavicencio, capital del Meta, hacen falta para llegar a su territorio. Otras implicaciones tienen para los indígenas sicuaní salir de su comunidad, pues no cuentan con ningún medio de transporte, lo que significa que se movilizan solo a pie en jornadas de 9 o más horas de camino. En la planicie de los llanos, rodeados de un verde sin igual, este grupo de indígenas lucha hoy porque el Estado colombiano reconozca su derecho ancestral al territorio. Sin saber que les asistía el derecho a que se les reconociera como resguardo indígena, los sicuaní, además de desplazamiento forzado y despojo de tierras, han sido víctimas de confinamiento, siembra de minas antipersonal en sus territorios, reclutamiento forzado de sus hijos e hijas, violencia sexual contra mujeres y niñas, inseguridad alimentaria, entre otros. Bien. Presionados, Continúe este. presionados por hechos como las masacres de Mapiripán y Puerto Alvira, Meta, en 1997 y 1998, donde fueron asesinadas más de 80 personas, la constante presencia en su territorio de grupos armados locales, el reclutamiento de 5 de sus niños en el 2002 y las acusaciones a sus miembros de ser auxiliadores de estos grupos, los sicuaní del asentamiento Chaparral tuvieron que huir forzadamente de su territorio. Entonces allí vemos un grupo de indígenas que es de nuestra, bueno, digo de nuestra región porque ahora vivo acá, ¿no? De la región de la Orinoquía, que está siendo afectada por la violencia, por el desplazamiento, aunque la ley colombiana les reconoce a ellos el derecho de tener un resguardo, es decir, de tener un territorio. Sin embargo, ellos no son conocedores de esta ley, dice el informe, que desconocen esto y por ende entonces no tienen ese territorio y están pidiendo al Estado entonces el derecho ancestral del territorio. Allí vemos dos niños de la etnia y ahí de para abajo pues justamente pues sigue detallando lo que es este problema, este conflicto. Vamos a pedirle a Paula que por favor continúe la lectura. Dialogaron durante 6 años buscando salvaguardar sus vidas en un departamento cada vez más afectado por el conflicto armado. Fue entonces cuando en 2008, sin rendirse y seguros que Chaparral era el lugar donde querían permanecer y donde podrían ser sus heridas, regresaron sin acompañamiento alguno y desconociendo las leyes que los protegían, nunca tuvieron orientación de las entidades encargadas, por lo que nunca pudieron declarar sus desplazamientos ni los demás hechos de los que habían sido víctimas. Encontraron sus casas quemadas, sus enseres habían sido robados al igual que el ganado y otros animales. Ahora, además, estaban reducidos a vivir en una pequeña parte de las más de 7.000 hectáreas que consideran les pertenecen ancestralmente, pero que ahora un extranjero alega como suya. Desde entonces han tratado de reconstruir sus vidas en lo profundo de la selva llanera, haciendo admirables esfuerzos para que sus derechos sobre el territorio les sean reconocidos. De esta manera, en la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, hemos hecho un trabajo de incidencia para que las entidades competentes reconocieran a esta comunidad como víctimas de conflicto armado, que era su necesidad principal. Luego iniciamos otros procesos para mejorar las condiciones de vida de estas familias, como capacitarles para que puedan ejercer sus derechos y solicitar la presencia de las instituciones de Estado en la zona, menciona Giovanni Pérez, oficial de protección de ACNUR. Entonces aquí vemos que es un ente externo a Colombia el que ha venido a ayudar a una población indígena colombiana. ¿Por qué? Porque el Estado no está llegando a suplir las necesidades de su pueblo. El Estado colombiano no está llegando a atender a las comunidades dispersas en el territorio y por ende estas comunidades están siendo afectadas por los diferentes fenómenos. E imagínense ahora en medio de la pandemia cómo están estas comunidades. Si el Estado no llegaba en tiempos donde podía moverse, donde sus instituciones podían trasladarse, ir y verificar cómo estaban,
¿cómo estarán ahora en medio de una pandemia donde el mismo estado está confinado? Entonces aquí se nos muestra lo que es el lugar donde ellos están allí. Recuerde que cuando se termine el tiempo que nos da, podemos reconectarnos, nos quedan 10 minutos. Profesor, Diga. Daniel me acaba de decir que el internet está muy lento y que no lo está dejando ingresar otra vez a la clase. Pues si puede que ingrese, si no, pues que lo lea allí él mismo y realice el trabajo y que vea pues la clase en diferido después en la tarde o mañana que la suba. Muy bien, entonces allí están los detalles de lo que tiene que ver con el informe ACNUR. Ya hemos leído pues el centro del asunto, que es que ACNUR pues es una agencia de la ONU externa a Colombia, pero que está haciendo recorridos por el territorio nacional, y en esos recorridos pues encuentra estas comunidades que no conocen las propias leyes que les garantizan derechos, por lo tanto no pueden reclamarlos. Entonces por eso ellos hacen esos procesos de capacitación, de acompañamiento, para que ellos empiecen entonces a pedir lo que por ley les pertenece. Ahora veamos el informe de la Cruz Roja Internacional, del Comité de la Cruz Roja Internacional. Y vamos a cambiar ahora para los caballeros, van a ser los que... perdón, este no es de la Cruz Roja, es de el CRIG, es el otro CRIG, el de el Movimiento Indígena en Colombia. Bien, vamos a pedirle... Señor. ¿Qué significan las siglas CRIG? Ya lo leímos en el primero. Aquí puede ver Consejo Regional Indígena del Cauca, que fue el primero en América Latina, por eso es tan importante. Entonces, ya que está allí, por favor inicie la lectura de esta sección. Las instalaciones de la Universidad Autónoma Indígena e Intercultural UIAN se vistieron de verde y rojo. Las autoridades tradicionales indígenas de los diferentes resguardos, los cabildos, las comuneras y los comuneros de 11 pueblos indígenas conmemoraron los 48 años de trayectoria del Consejo Regional Indígena del Cauca. Este 24 de febrero en la mañana, los sonidos de las flautas y tambores del grupo musical invitaron a resistir a la unidad, tierra, cultura y autonomía. Los himnos, como el Hijo del Cauca, la Guardia Indígena y el himno de Benjamin Dindiku, llamaban a levantar los brazos y la voz para inspirar la fuerza y honrar la madre tierra. Recordar la memoria histórica del movimiento indígena es imprescindible para reconocer el contexto social en el que surgen las ganancias, divisiones y dificultades desde 1971 hasta hoy. Puestos a resaltar el camino, la lucha unidad contra grupos armados en los territorios indígenas, el Estatuto de Seguridad y Persecución de Líderes, capacitación por parte de la organización indígena en el sector urbano tras el terremoto del 83, la creación de otras organizaciones indígenas a nivel nacional, la creación de la UNIC, el surgimiento Movimiento Armado Quintín Lame en defensa de las comunidades, la prestación en la Asamblea Nacional Constituyente por 3 indígenas para participar en la creación de leyes en la Constitución Política del 91. En diciembre de este año ocurre la masacre del Nilo y la conquista del
espacios políticos, no solo para los indígenas, sino para el pueblo colombiano, porque ha sido desde el Cauca donde se ha sembrado la semilla por el derecho a la tierra como un bien colectivo. ¿Sigo? Hasta allí, ahí ya tenemos como el punto focal, el punto central de este informe que detalla el CRI, de esa lucha que han tenido los pueblos a través de la historia colombiana y cómo ha sido unas conquistas pequeñas que han logrado a través del tiempo, también en términos de cultura, política, al dársele participación, especialmente en lo que fue entonces primero el Quintín Lame, que era pues un grupo guerrillero que era liderado por indígenas, que se desmovilizó, ingresó a la política y fundaron entonces, participaron de la política colombiana al punto que para la constituyente del 91 fueron invitados a sentarse en la mesa con 3 representantes. Dentro de los 70 que fueron convocados habían 3 indígenas entonces. Ese es el logro que tienen, y a partir de allí entonces empiezan unos procesos ya de formación nacional y crean la Organización Nacional Indígena de Colombia, la ONIC, que hoy es una de las que pues busca darles más presencia, y tenemos también pues el partido político que han creado también los grupos indígenas para participar en la política en los últimos años, que es el grupo MAIS. Es lo que tenemos allí de los 3 informes. Ahora de las noticias, o sea, el acontecer nacional de estas luchas. ¿Qué está pasando? ¿Qué han logrado en estos días, en estos años? ¿O cómo está esa lucha que ellos lideran? ¿Cómo avanza? ¿Cómo retrocede? ¿Qué han obtenido? Aquí vemos a uno de los líderes, de los ancestros, de los llamados sacerdotes. Vamos a pedirle a un segundo, que ahora no está el escándalo aquí. Ya, vamos a pedirle entonces a Carlos que nos lea esta parte. ¿Cuál parte? Ahí, la que está en pantalla. Todo buenísimo, ¿no? Ay, Dios santo, ya empezó a quejarse, ¿no le digo? Bueno, a ver. La tensión entre los indígenas que reclaman mejores condiciones de vida y la fuerza pública se recrudeció en las últimas horas con nuevos disturbios y detención de policías y soldados por parte de la Guardia Indígena, señalaron los manifestantes. Pero ¿cuál es el reclamo de los 102 pueblos indígenas de Colombia? La vocera de la Organización Nacional Indígena, Dora Tavera, señala que la movilización que realizan en 17 departamentos del país es con el fin de que el gobierno cumpla sus promesas para paliar la difícil situación humanitaria que viven los pueblos aborígenes. Tenemos pueblo en riesgo de exterminio físico y cultural. En este momento tenemos pueblos que tienen menos de 50 personas en una movilización que busca la pervivencia de los pueblos indígenas, explica Taera. La minga indígena o movilización está fundamentada en 5 puntos. El derecho a la consulta previa antes de posesión, la propuesta de suspender títulos mineros en esas zonas, la defensa de derechos humanos en el marco del conflicto armado, el rechazo a la política económica y agraria y la autonomía política, jurídica y administrativa. Sin embargo, ser ignorados
Bueno, puedes subir un poquito que es que no veo. Ah, es que ahí se le aumenta. ¿Dónde era que iba? En el No. ¿Cómo? en el sin embargo. Leo ese pedacito y ya. Sí. Sin embargo, ser ignorados por el Estado no es su único problema. El conflicto armado que se libra entre los grupos armados al margen de la ley y las fuerzas gubernamentales los están dejando sin tierra. Entonces vemos aquí, en esta noticia que nos presenta RCN, que tenemos entonces la lucha no es solo de un pueblo, es de la gran mayoría de los pueblos indígenas en Colombia, que ellos nos dicen son 102 comunidades indígenas diferentes. El problema de estas comunidades es que por el desplazamiento, por la presión que les está haciendo la cultura blanca, muchos de ellos están en el riesgo del exterminio físico, es decir, de que todos sus miembros mueran. El exterminio cultural significa que la cultura de los blancos termine, por tanto ellos abandonan el idioma en que ellos se comunican y se olvida, entonces se perderá ese legado ancestral y también cultural que está allí, asociado a lo que tiene que ver con el idioma y la escritura que maneja cada uno de esos pueblos. Y se nos habla de las 5 problemáticas o las 5 temas que ellos le exigen al gobierno. Entonces, hacer la defensa suspender los títulos mineros. ¿Por qué? Porque el gobierno, a través de la CAR, las corporaciones regionales autónomas, están entregando entonces licencias para la explotación de ciertos territorios que están en los lugares de influencia indígena o de los territorios ancestrales indígenas, y no debiera el Estado conferir esos títulos hasta que no se llegue a un acuerdo con la población indígena raizal de ese territorio. Y si ellos están en contra, entonces no debe haber explotación minera en ese territorio. Si ellos llegan a un acuerdo, entonces deben tener unos estipendios, unas garantías de todo ese proceso. El rechazo a la política económica y agraria nos hace referencia a lo que el gobierno está implementando, porque hay unos acuerdos firmados donde el gobierno debe invertir en el campo, debe generar proyectos productivos, y no los está haciendo. Entonces esto es lo que lleva a estas reclamaciones. La autonomía política, jurídica y administrativa es que cada pueblo indígena tiene derecho por ley a tener su propia justicia, su propia forma de administrar el territorio, de administrar justicia, de administrar sus costumbres, sus demás conceptos que están asociados a la justicia tradicionalmente. Vamos a revisar esta otra que tiene que ver con el diario El Tiempo, y que también nos pone en contexto de esas realidades que vive una comunidad indígena en lo que es la zona de la Sierra Nevada y La Guajira. Vamos a pedirle a Amadeo, por favor, nos lea esta parte. ¿Cuál? ¿Cuál la? Tengo miopía. ¿Esa pequeñita? Sí, luego continúa a bajar porque este periódico tiene más publicidad. Está claro. A ver, los 4 pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, CNSM, Arhuaco, Huigua, Cogi y Cancuamo, y organizaciones nacionales e internacionales radicaron una serie de acciones legales ante el Consejo de Estado para proteger y respaldar la legalidad del decreto 1500 del 2018, que reconoce la línea negra que hoy está bajo ataque por una demanda. También la pregunta la de abajo.
No, aquí continuamos. Tiene que ver en qué consiste esa demanda y qué sería la línea negra. Entonces vas a leer aquí. Esta demanda muestra una serie de mentiras y falsas interpretaciones sobre el alcance del decreto 1500 para desnaturalizarlo y desconocer la lucha que los 4 pueblos indígenas de la SNSM La Sierra hemos Nevada de Santa adelantado Marta durante más de 60 años para que la institucionalidad reconociera la importancia ancestral, cultural y ambiental de nuestro territorio. Informaron por medio de un comunicado. De ahí que decidieron presentar un recurso dentro del proceso de nulidad para defender el decreto. Hoy dedicamos más de 10 coadyuvancias a la solicitud de los pueblos de ser reconocidos como parte del proceso ante el Consejo del Estado. Coadyuvancias que están siendo apoyadas por organizaciones nacionales e internacionales, en las cuales demostramos la legalidad del decreto 1500, según explicó la abogada de la organización AIDA, Juana Ockman, relacionados indígenas de la Sierra Nevada piden implementar la línea negra. Entonces, ¿qué es la línea negra? Vamos a pedirle, gracias, a Sofía, que por favor, está por allí. Todo eso, bueno, viven. La línea negra busca la protección de su territorio ancestral y los espacios sagrados, así como garantizar la integrabilidad del bienestar ecológico de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Madre Mar, y otros ecosistemas del mundo conectados a ella, para preservar la vida y contribuir a contrarrestar el acelerado cambio climático, por medio de un proceso de consulta previa. Los 4 pueblos indígenas de la SNSM lograron establecer un diálogo con el Estado para que esa cosmovisión sobre la Sierra Nevada de Santa Marta y la línea negra fuera reconocida por la institucionalidad. En campaña del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Interior, IGAC y los miembros de los 4 pueblos lograron acordar una redefinición de su territorio ancestral expresado en sus 348 sitios y espacios sagrados de la línea negra. ¿Qué es la línea negra? Es el territorio que está ocupado por estos 348 asentamientos de estos 4 pueblos. Y ya allí termina entonces pues la noticia. Eso es entonces en la lucha por el territorio en la Sierra Nevada de Santa Marta. También vemos allí. ¿Cuál nos falta? Veamos este. Y vamos a pedirle a Sharon que inicie la lectura de esta. La lucha de los indígenas del Tumayo por no desaparecer. El Taita Manuel Mavisoy, indígena Kansa y exgobernador de su comunidad, le pide al gobierno medidas de protección. El Taita Manuel Macizoy, indígena Kansa y exgobernador de su comunidad, le pide al gobierno medidas de protección urgente para mitigar el riesgo de extinción de las 15 comunidades indígenas del departamento. Y entonces aquí vemos la imagen de este personaje
¿Sigo? Por favor. En mayo pasado, los 15 pueblos indígenas del Putumayo solicitaron al gobierno la protección de sus territorios tras denunciar afectaciones de los mismos por cuenta de los proyectos extractivos y la presencia de actores armados ilegales. En respuesta a la petición, este martes se creó una comisión conformada por la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio del Interior y el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para recoger la solicitud de los pueblos y proteger sus tierras. Según explicó Alberto Brunori, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los fenómenos como la minería, los cultivos de uso ilícito, la explotación de hidrocarburos y los enfrentamientos entre actores armados afectan los territorios de los indígenas y someten a estas poblaciones al despojo y al desplazamiento de sus tierras. Muy bien, gracias. Ahí ya tenemos pues el contexto, ustedes ya pueden revisar el resto. También ya nos va a acabar el tiempo, entonces en estos minutos que nos restan les comento. Para el día lunes, que es el Día de la Patria, 20 de julio, entonces vamos a crear una actividad. Señora, ¿vamos a salir a las calles? no podemos patrocinar eso, porque estamos en un confinamiento todavía. Pero sí, y de hecho el lunes salen solo un tipo de personas que tengan cédula. No sé si tendrá que contar que ahí este mes se celebra algo de la Virgen o algo. Es que acaba de pasar una caravana de carros, no sé si eso estará permitido. Pues a ver, es la Virgen del Carmen. Es hoy, el día de la Virgen del Carmen. 16 de julio. ¿No he escuchado la canción de Domés todo el tiempo sonando ahí en la radio? La fiesta de la Virgen del Carmen, se me olvidó. Bueno, escucha porque le interesa. Es fácil que se saque el 100, pero también es fácil que lo pierda. Entonces, para el 20 de julio estamos organizando una actividad que es el Reto por la Patria. Entonces, ya mañana les vamos a enviar las instrucciones para que usted participe. Aquí en el Classroom pues crearemos una actividad para que usted suba la evidencia de lo que logre hacer. Y en la página del Facebook del colegio, de la institución, también vamos a publicar pues las instrucciones para que puedan participar y tengan esa nota respectiva. Eso es. Una pregunta, ¿la nota es por la participación o por el trabajo? ¿Qué hay que hacer? Ya mañana recibirá la instrucción porque apenas estamos organizándolo. Solo le estamos dando a conocer para que usted no diga, no sabía que esto tenía nota y por eso no participé. Ya es crear cultura, es ser patria, pero también es hacer parte del proceso educativo y entonces dentro de ese proceso educativo participar del uso de las nuevas tecnologías para hacer un proceso académico. Entonces, esos son los detalles. Esperamos que todos puedan participar, que no haya inconveniente. Y les recordamos, pues entonces, que lean las otras noticias que no alcanzamos. Con eso ya tienen un mapa de lo que van a escribir. Recuerde que el ensayo se redacta tiene la personalidad del autor, entonces podemos escribir. A diferencia de otros escritos donde no podemos escribir desde nuestra perspectiva. En un ensayo podemos poner nuestras opiniones, dejarlas de manifiesto, podemos contravenir y las conclusiones no van separadas del ensayo, van dentro del ensayo o en el último párrafo del ensayo, porque el ensayo tiene todo en un solo texto, no lleva en un primer texto una primera página con una introducción, otra página con un desarrollo y otra página con unas conclusiones. No, el ensayo tiene todo en el mismo, pero hay que saberlo redactar para identificar cada una de esas partes. Entonces eso es lo que les recomendamos. Ténganlo en cuenta y desarrollen.
Ahí dice claramente, aplíquele APA. Y APA O sea, pues tiene otros Y por elementos. eso todas las normas, pero de introducción y todas las cosas, lo normal solo lleva portada, ¿cierto? Porque introducción no se puede, introducción va dentro del mismo texto y la tabla de contenido, pues no creo que solo pongamos un ítem. Pues no sé. Tiene que ver. Pues primero le pregunto para saber, porque le preguntas al maestro, ¿no? Hacemos la pregunta. Ya yo le expliqué cómo hacer la redacción. La norma simplemente usted aplíquela, allí está, léala y aplique.